El 3 de octubre de 2025, 3 Atlas transita cerca de Marte a una distancia de 2.830 millones de kilómetros. En este preciso instante, la Tierra se encuentra virtualmente ciega a este evento, eclipsada por el fulgor cegador del Sol. ¿Se trata de una coincidencia orquestada o de un momento que finalmente estamos preparados para asimilar? Reflexionemos sobre la composición química. La mayoría de los cometas expulsan vapor de agua. Este cuerpo celeste, sin embargo, lo hace principalmente con dióxido de carbono. Las primeras lecturas espectroscópicas revelan una proporción de CO2 a H2O de aproximadamente 8:1. Esto evoca la imagen del hielo seco, burbujeando al ser expuesto al calor. Ahora, dirijamos la mirada hacia Marte. Su atmósfera está compuesta mayoritariamente por dióxido de carbono. Si un planeta ha carecido de calor, es este gas el que lo retiene con mayor eficacia. Entonces, ¿por qué nuestro visitante interestelar exhala precisamente este compuesto? Y justo al lado de Marte, existe otra revelación que perturba la calma. En Jezero, entre las antiguas formaciones arcillosas, el rover Perseverance ha detectado patrones moteados, texturas donde se ocultaban minerales como la vivianita y la greijita. Si bien esto no constituye una prueba irrefutable de vida, representa uno de los indicios más sólidos de una posible huella biológica antigua. Y casi inmediatamente después de estas noticias, un objeto de origen interestelar, cargado de dióxido de carbono, pasa a nuestro lado, en una trayectoria impecablemente calculada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué precisamente esta mezcla particular? No pretendo afirmar que se trata de terraformación, ni tampoco sugiero que sea meramente un cometa más. Sigamos adelante. Abordaremos esto con mayor honestidad. Distinguiremos los hechos de las aspiraciones, las fechas de los titulares sensacionalistas. Si la proporción de gases se mantiene elevada, tendremos una historia. Si cambia tras un calentamiento considerable, será otra. Si las eyecciones de gas apuntaran súbitamente hacia Marte, seremos testigos de ello. Si no, lo aceptaremos con serenidad. Hoy, desentrañaremos este enigma en 3 componentes fundamentales: el momento, la geometría y la química. Y estableceremos criterios que, o bien validarán las hipótesis audaces, o nos devolverán silenciosamente a los principios físicos ya conocidos. Permanezcan atentos. El 3 de octubre, captaremos el aliento dirigido del viajero estelar, o tan solo escucharemos el susurro indiferente del Sol. Y esa diferencia reescribirá por completo la narrativa. Para comprender cuán inusual es 3 Atlas, debemos retroceder a los fundamentos de la mecánica celeste. Imaginen lanzar una pelota hacia el cielo. Describe un arco, frena, se detiene y regresa. Ahora, piensen en un lanzamiento con una fuerza tal que la pelota jamás vuelva. Escapa de la atracción gravitatoria terrestre para siempre. En el ámbito espacial, esto se describe como una trayectoria hiperbólica. Cuando los astrónomos hablan de excentricidad orbital, miden cuánto se desvía una órbita de un círculo perfecto. Un círculo ideal tiene una excentricidad de 0. La órbita de la Tierra es ligeramente elíptica. Tratag 2017. Si la excentricidad supera la unidad, la trayectoria resulta ser de escape. El cuerpo se aleja indefinidamente de su fuente gravitatoria, sin posibilidad de retorno. 3 Atlas presenta una excentricidad muy superior a 1. Esto demuestra, sin lugar a dudas, que proviene del espacio interestelar y lo consagra como el tercer visitante confirmado que trasciende nuestro sistema solar, después del enigmático Uniama 2017 y el más convencional, cometa Borisov 2019. Aquí es donde la fascinación se intensifica. Umama exhibió una misteriosa aceleración no gravitatoria, un incremento de velocidad que la presión de la luz solar por sí sola no podía explicar, lo que dio lugar a audaces especulaciones sobre un posible origen artificial. Borisov, por el contrario, se comportó como un cometa típico, con cola de polvo y gas, y emisiones predecibles. 3 Atlas, al parecer, se sitúa en un punto intermedio entre ambos extremos, y por eso acapara tanta atención. Es claramente natural, sin formas geométricas perfectas, sin señales de radio, sin física imposible.
pero su firma química se lee como si procediera de un manual de química cometaria que aún desconocemos. El telescopio espacial James Webb, el instrumento de observación más potente de la humanidad, ha estado vigilando 3 Atlas desde su descubrimiento. Los resultados iniciales desafían todas las expectativas. La coma, la envoltura difusa de gas y polvo que rodea el núcleo, no está dominada por vapor de agua, como cabría esperar, sino por dióxido de carbono. La proporción de CO2 a H2O ronda los 8:1, una de las más altas jamás registradas en cometas. A modo de comparación, la mayoría de los cometas son esencialmente bolas de nieve sucias. Al aproximarse al Sol, se subliman. El vapor de agua escapa de sus superficies heladas, formando, junto con polvo y trazas de otros gases, su característica cola. Este modelo ha sido la norma durante décadas, pero 3 Atlas, al parecer, respira primordialmente CO2, como un bloque de hielo seco que burbujea al calor. Esta química inusual abre varios escenarios. Quizás 3 Atlas se formó cerca de la línea de congelación del dióxido de carbono en su sistema estelar de origen, donde las temperaturas permiten que el CO2 se solidifique mientras el agua permanece en estado gaseoso. O tal vez, la radiación cósmica ha alterado su superficie a lo largo de millones de años, enriqueciendo la corteza con compuestos carbonados que al calentarse liberan principalmente CO2. Existe otra sugerente posibilidad, la sublimación selectiva. Si una capa superficial de hielo de CO2 recubre el núcleo, podría sellar los depósitos de hielo de agua más profundos, distorsionando las proporciones observadas a favor del dióxido de carbono. A medida que 3 Atlas se acerque al Sol, esta proporción podría evolucionar, como si leyéramos las capas de su biografía helada. Observaciones recientes han añadido más piezas a este fascinante rompecabezas. Monóxido de carbono, sulfuro de carbonilo y hielo de agua bajo una superficie rica en CO2. Cada detección afina la hipótesis sobre el origen del visitante. Con datos independientes provenientes de Spherex y sus capacidades infrarrojas, estas mediciones resultan coherentes, de modo que una química que a primera vista parecía imposible va ganando solidez. Y luego está el brillo verde. En septiembre, observatorios terrestres informaron de un tono esmeralda en la coma de 3 Atlas. Este color suele indicar la presencia de moléculas de dicarbono, C2, o quizás compuestos cianurados. No son elementos exóticos en los cometas, pero su abundancia en un viajero interestelar plantea interrogantes sobre la química en las cunas estelares lejanas. Las especulaciones virales sobre un artefacto han llevado a respuestas prudentes por parte de científicos de la NASA y la ESA. El doctor Alan Fitzsimmons, de la Queen's University de Belfast, subraya que, si bien la composición de 3 Atlas es inusual, todas las observaciones siguen siendo compatibles con fenómenos naturales. Nada de señales estructuradas, perfección geométrica o aceleraciones inexplicables. Solo una química que nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones. Sin embargo, hay algo que inquieta: las limitaciones de la medición. Los espectros iniciales pueden estar contaminados por el polvo, los efectos atmosféricos y los rápidos cambios de distancia al Sol y a la Tierra. Con el calentamiento solar, la energía penetra más profundamente en el núcleo, y las proporciones químicas pueden evolucionar de manera abrupta, revelando otras capas de composición. En la práctica, estamos analizando un laboratorio químico que viaja a 30 kilómetros por segundo, a millones de kilómetros de distancia, visto a través de la rendija de los telescopios. Que detectemos algo significativo ya es impresionante, y que lo detectado choque con nuestros esquemas de química interestelar preocupa. Con 3 Atlas en rumbo de aproximación a Marte, estas anomalías adquieren un nuevo marco. El CO2 no es solo un componente cometario atípico, es la base de la atmósfera marciana, un gas de efecto invernadero que, quizás en el pasado, mantuvo una envoltura más densa y habitable. Si alguien quisiera impulsar a Marte hacia la habitabilidad, el dióxido de carbono parecería un vehículo excelente. Aún así, no debemos precipitarnos. Lo que observamos es inusual, no imposible.
El momento es asombroso, no sobrenatural, y la trayectoria acercará a este kit químico cósmico a unos 30 millones de kilómetros de Marte en cuestión de semanas. La pregunta que acompaña cada observación y cada espectro sigue siendo simple y persistente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta química? ¿Y por qué Marte? Ya hemos desglosado la química de 3 Atlas. Ahora llega el segundo pilar de nuestra narrativa, el momento y la geometría del encuentro. Marquemos el calendario. 3 de octubre de 2025. Ese día, 3 Atlas pasará junto a Marte, a 2.830 millones de kilómetros, es decir, 0,19 a 0,20 unidades astronómicas. UA. Para hacerse una idea, es aproximadamente 75 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Cercano en la escala cósmica, aunque no es un acoplamiento perfecto. Aquí la historia se vuelve casi cinematográfica. En el momento de su máximo acercamiento a Marte, el objeto será prácticamente invisible desde la Tierra. La razón, conjunción solar. Desde nuestra perspectiva, queda al otro lado del Sol, oculto en su resplandor, como un susurro ahogado por una sinfonía. Durante varias semanas críticas, desde finales de septiembre hasta finales de octubre, los telescopios terrestres estarán casi ciegos a lo que 3 Atlas haga cerca de Marte. El momento parece coreografiado. Máxima cercanía a Marte coincidiendo con máxima invisibilidad desde la Tierra. En un thriller de ciencia ficción, sería difícil pedir más tensión dramática. El cronograma paso a paso. El 1 de julio de 2025. La red Atlas detecta un objeto en trayectoria hiperbólica. Su velocidad y su ruta no dejan lugar a dudas. Un visitante interestelar que atravesará el sistema solar una sola vez. 94 días antes del clímax, ya estaba en los radares, avanzando hacia el planeta rojo. El 3 de octubre llega el máximo acercamiento a Marte, 2.830 millones de kilómetros, y una ligera corrección de trayectoria por la gravedad marciana, lo suficientemente cerca para dejar una firma gravitatoria y lo bastante lejos para evitar choques o interacciones dramáticas. 27 días después, el 30 de octubre, 3 Atlas alcanzará el perihelio, su punto más cercano al Sol, algo dentro de la órbita de Marte, a unas 1,4 UA. Es la posición ideal para un calentamiento solar que maximice la emisión de gases, sin perder esa provocadora cercanía a Marte. La arista más aguda es la ventana ciega. En esas semanas críticas, 3 Atlas se esconde tras el disco solar desde nuestro punto de vista. Imaginen intentar ver una vela encendida justo detrás de un foco. La luz del Sol eclipsa cualquier intento de observación, incluso con nuestros mejores telescopios. La geometría es tan elegante que roza lo sospechoso. El máximo calentamiento solar del cometa coincide con su máximo acercamiento a Marte, y la fase de mayor actividad ocurre cuando la Tierra pierde la visión directa. Si alguien quisiera maximizar la posible interacción objeto-Marte con mínima supervisión terrestre, costaría diseñar algo mejor. La secuencia queda así: detección en julio, con tiempo suficiente para que la comunidad científica concentre su atención. Meses de expectativa mientras el objeto entra en el sistema solar interior, y un clímax marciano justo cuando perdemos temporalmente la línea de visión. Es una escena clave a puerta cerrada. Aún así, no estaremos completamente ciegos. La Agencia Espacial Europea ha confirmado preparativos para que los orbitadores marcianos intenten observar el paso de octubre. Mars Express, activo desde 2003, y Trace Gas Orbiter, estudiando la atmósfera desde 2016, son nuestra mejor opción para obtener datos cercanos de 3 Atlas durante su tránsito junto a Marte. ¿Qué podrían ver? Las posibilidades son tentadoras. Imágenes de alta resolución para revelar detalles del núcleo y de la coma. Espectrómetros UV e IR, capaces de detectar líneas características de cianuro, monóxido de carbono y otras trazas. Y analizadores de polvo que incluso podrían atrapar partículas de la cola. Contacto directo con materia exótica. Lo más revelador sería la dirección de los chorros. Normalmente, los cometas emiten en varias direcciones según el patrón de calentamiento, como un aspersor que gira.
Pero si los chorros de 3 Atlas mostraran una direccionalidad sostenida hacia Marte durante el paso, la hipótesis estándar de emisión natural quedaría bajo seria presión. La apuesta científica no puede ser mayor. 3 Atlas es apenas el tercer caso en nuestra estadística de visitantes interestelares y, quizás, la mejor oportunidad de comparar volátiles, formados alrededor de otras estrellas, con los de nuestro vecindario. Su abundante CO2 podría señalar dónde y cómo se gestan los materiales planetarios en cunas estelares lejanas. Hay otra capa. Marte vive un renovado escrutinio científico por posibles bioseñales en Geoff. Su tenue atmósfera, 95% CO2, es el vestigio de un envoltorio más denso y terrestre. Hace miles de millones de años, la presión era probablemente suficiente para agua líquida. Lagos y ríos tallaron Geoff y muchas otras formas del relieve. Y si no fuera solo una coincidencia, y si la química rica en CO2 de 3 Atlas fuera justo el tipo de reabastecimiento atmosférico que Marte necesitaría para revertir su desastre climático. Mantengamos la perspectiva. Una sola cometa no puede alterar de forma significativa una atmósfera planetaria. Marte pierde gas al espacio desde hace eones. El viento solar lo arranca por la ausencia de un campo magnético fuerte. El CO2 de una cometa es como una taza de agua en una piscina vacía. ¿Y si 3 Atlas no estuviera solo? ¿Y si estuviéramos presenciando una entrega dentro de un proceso largo de restitución atmosférica? La buena noticia: 3 Atlas no representa una amenaza para la Tierra. Su acercamiento más próximo a nuestro planeta será a mediados de diciembre, a unas 1,8 UA, alrededor de 168 millones de kilómetros, casi el doble de la distancia al Sol, mucho más seguro que nuestra dosis diaria de su radiación. Aún así, la geometría impresiona. Un visitante interestelar cargado del gas que Marte posiblemente más necesita llega justo cuando obtenemos los indicios más sólidos de antigua vida marciana. La cometa estará oculta a la mirada terrestre durante su encuentro con Marte, una ventana perfecta de privacidad cósmica. Si fuera un guión, un editor lo rechazaría por demasiada coincidencia. Las observaciones terrestres volverán cuando 3 Atlas salga de detrás del Sol, a finales de noviembre y en diciembre. Para entonces, el calentamiento posterior puede haber cambiado de forma notable su química y su aspecto. Podríamos estar mirando otro objeto, uno que ha perdido capas externas y expuesto secretos congelados en su núcleo. Hasta entonces, los únicos ojos capaces de ver los momentos clave serán los orbitadores marcianos, máquinas diseñadas para estudiar un planeta que de pronto se convierten en nuestras ventanas a uno de los encuentros cósmicos más enigmáticos del siglo. El 3 de octubre, cuando 3 Atlas se deslice junto a Marte en la sombra del Sol, sabremos si nuestra civilización puede desentrañar lo que sucede fuera de la vista directa. La respuesta podría cambiar cómo entendemos no solo la química interestelar, sino también nuestro lugar en un universo que insiste en mostrarnos fenómenos más extraños de lo que solemos imaginar. Ya hemos visto cómo el tiempo y la geometría encajaron con una precisión casi de dirección escénica. Ahora llega el silencio tras el clímax, que se sostiene sobre roca firme de datos y que por ahora sigue siendo territorio de conjeturas. Hay cosas que no requieren adorno. La trayectoria de 3 Atlas es hiperbólica. No es metáfora, es matemática que no deja resquicios. La excentricidad orbital supera con claridad la unidad. Un visitante interestelar que entra y no regresa. Con esa línea de catálogo, se convierte en el tercer visitante confirmado, que trasciende el sistema solar en toda la historia de la observación. Y por eso, la atención es tan intensa. Siguen las fechas y las distancias. El 3 de octubre de 2025 pasará junto a Marte, a 2.830 millones de kilómetros, es decir, 0,19, 0,20 UA. Distintos observatorios han recalculado la cifra por caminos independientes, y la convergencia cae dentro de un margen inferior al 2%. Son números que pueden archivarse sin rubor. También habla la química. Los primeros espectros del James Webb mostraron una relación CO2 a H2O de 8:1. Ferks la corroboró de forma independiente, aunque en un estado temprano y frío del objeto. Y está la coma esmeralda reportada en septiembre desde Tierra,
un matiz que suele delatar dicarbono o compuestos cianurados. Varias estaciones vieron lo mismo. No es un capricho instrumental. Por su parte, los orbitadores de la ESA, Mars Express y Trace Gas Orbiter, preparan ventanas de observación para octubre. Si alguien puede mirar dentro de esta cita durante la ventana ciega terrestre, son ellos. A partir de aquí, la prudencia es virtud. La radio sigue muda. Ningún patrón estructurado, ninguna intencionalidad geométrica, ningún chorro que ya mismo delate intervención. La conducta por ahora es la esperable. Desgasificación por calentamiento solar, como en tantas cometas conocidas. Incluso las hipótesis más atrevidas sobre una entrega de dióxido de carbono a Marte se estrellan contra la aritmética. Los volúmenes de la coma son ínfimos frente a la masa atmosférica del planeta. Aunque toda ella, por arte de magia, quedara atrapada por la gravedad marciana, escenario que la propia física descarta. El aumento de presión no superaría una parte por billón y quedaría por debajo de la sensibilidad actual. La incógnita más delicada es la estabilidad de las proporciones al atravesar el perihelio. Los cometas disfrutan cambiando el guión. A medida que se calientan, exponen capas nuevas y las relaciones de gases varían, a veces en cuestión de días. Lo que hoy parece dominio del CO2 puede ser una costra superficial que caerá cuando el 29-30 de octubre el objeto se acerque más al Sol y asome un interior más rico en agua. No sería inédito. Halil-Bov mostró cambios bruscos en las proporciones y 67P Churyumov-Gerasimenko reveló estratificación química bajo Rosetta. Si 3 Atlas sigue ese camino, las cifras podrían normalizarse en noviembre. La tentación de ligar el momento del paso a posibles bioseñales en Geoff es comprensible, pero el cosmos desalienta los atajos. Correlación no implica causalidad, y menos cuando hablamos de trayectorias iniciadas hace decenios o siglos, mucho antes de que los humanos vieran las manchas de leopardo en arcillas marcianas. De igual forma, la idea de chorros mirando a Marte exige una verificación estricta. Para hablar de direccionalidad, habría que observar vectores que se mantengan a pocos grados del planeta durante el sobrevuelo. Las cometas naturales funcionan de otro modo, como un aspersor que reparte vapor y polvo según el patrón de calentamiento. Tampoco han aparecido en los espectros firmas de orgánicos pesados que apoyen las teorías más ambiciosas sobre panspermia. Nada por encima de 200 masas moleculares, ni aminoácidos, ni bases de ADN, ni cadenas de carbono largas. Si estuvieran en abundancia suficiente, los instrumentos actuales tendrían opciones de detectarlos. Por ahora, dominan las moléculas simples, CO2, H2O, CO, y algunos hidrocarburos básicos. Las herramientas marcan además sus límites. Incluso un gigante como JEST observa desde 150 millones de kilómetros. Es como analizar la química de una vela a varias ciudades de distancia. Las líneas fuertes se ven, los rastros, finos como un aliento, caen bajo el umbral. En Marte, Mars Express brilla en imagen de alta resolución y TGO en espectroscopía atmosférica. Pero ninguno nació para la química cometaria a larga distancia. Esta oportunidad nos obliga a improvisar con instrumentos concebidos para otra cosa. La conjunción solar añade una capa extra de incertidumbre. Entre finales de septiembre y finales de octubre, los telescopios terrestres apenas podrán aportar. Dependeremos de los satélites marcianos. Si la fortuna no acompaña, ya sea por condiciones o por geometría, el momento puede perderse. 3 Atlas avanza a 30 km/s. Un día de demora son 2,6 millones de kilómetros más lejos. Las ventanas que se cierran no vuelven a abrirse. Queda por último el factor humano. Fotos granuladas, espectros preliminares y notas de prensa prudentes, amplificados por el ecosistema mediático, deforman con facilidad el grado real de certeza. A los científicos les toca sostener el rigor académico, mientras el público reclama respuestas inmediatas sobre uno de los objetos más extraños que hemos visto. Y sin embargo, hay algo único. Contemplamos el enigma en tiempo real. Hasta finales de noviembre sabremos si estas proporciones de dióxido de carbono se mantienen, si emerge alguna pauta direccional clara, o si los orbitadores
detectan alguna reacción química inesperada durante su tránsito. La brecha entre lo conocido y lo desconocido no es meramente académica, sino existencial. Si 3 Atlas resulta ser un fenómeno natural peculiar, ampliará nuestra comprensión de la formación planetaria y la química interestelar. En cambio, si revela una dirección intencionada, nos obligará a reconsiderar nuestra posición en el cosmos. Hasta entonces, navegamos por una delgada línea entre los datos y nuestros anhelos. El 3 de octubre se acerca con la promesa de respuestas, o al menos de preguntas más precisas. En ese espacio entre lo sabido y lo que está por descubrir, 3 Atlas continúa su silencioso periplo hacia Marte, arrastrando consigo una estela de enigmas que podrían inaugurar un nuevo capítulo en los anales científicos, o quizás quedar como una brillante nota a pie de página en la historia de las visitas interestelares. Hemos avanzado en la tarea de discernir lo confirmado de lo hipotético, pero aún queda una última trampa. Nuestra mente, por naturaleza, busca patrones. Desde tiempos inmemoriales, cada vez que el firmamento nos obsequia con un visitante celestial acompañado de una cola luminosa, intentamos descifrar un mensaje oculto. La historia humana está plagada de cometas que irrumpieron en momentos críticos, y enteras civilizaciones los interpretaron como augurios, advertencias o promesas divinas. Hoy, ante la aparición de 3 Atlas, con su peculiar química, precisamente cuando debatimos la posibilidad de huellas de vida antigua en Marte, se activan reflejos ancestrales. La diferencia crucial radica en que, en esta ocasión, disponemos de telescopios en lugar de tablillas de arcilla y de análisis espectroscópicos en vez de supersticiones. La pregunta persiste. ¿Estamos presenciando un patrón real en la naturaleza o estamos proyectando nuestros miedos más arraigados sobre datos recientes? Retomemos el año 1910. La cercanía del cometa Halley sembraba el pánico y los periódicos anunciaban el fin del mundo. Los análisis espectrales identificaron cianógeno, la misma sustancia química que hoy podría teñir de verde la coma de 3 Atlas. El 19 de mayo, cuando la Tierra atravesó la estela del cometa, el temor se desató, se sellaron hogares, se emplearon máscaras de gas y el miedo provocó tragedias. La realidad, sin embargo, fue mucho más mesurada. Halley pasó a una distancia de 0,15 unidades astronómicas, aproximadamente 22 millones de kilómetros, sin generar un impacto global detectable. Comparemos esto con 3 Atlas, que se encuentra a 2.830 millones de kilómetros de Marte, a 0,19 o 20 unidades astronómicas. No es el doble de la distancia de Halley a la Tierra, es considerablemente más lejano. Si Halley no alteró nuestro mundo a 22 millones de kilómetros, 3 Atlas no terraformará Marte desde una distancia significativamente mayor. El resplandor verdoso, tanto entonces como ahora, tiene una explicación sobria. Moléculas de C2 y, ocasionalmente, de CN excitadas por la radiación solar. El color no implica intención ni tecnología avanzada. Es simplemente química emitiendo fotones en longitudes de onda específicas. Los registros históricos revelan otro patrón recurrente. Los cronistas tendían a asociar las apariciones de cometas brillantes con los eventos de su propia época. El gran cometa de 1811 coincidió con las guerras napoleónicas. El de 1456 brilló cerca del sitio otomano de Belgrado. En 1066, Halley precedió a la batalla de Hastings, y tanto normandos como anglosajones lo interpretaron como un presagio. El problema es evidente. Siempre está ocurriendo algo significativo en la Tierra. Guerras, descubrimientos, ascensos y caídas. Los cometas, por su parte, siguen trayectorias orbitales que son ajenas a la política humana. Nuestros cerebros, diseñados para identificar amenazas y oportunidades, no pueden evitar establecer conexiones entre el cielo y la tierra. Tampoco faltan relatos sobre revelaciones celestiales. En numerosas culturas, los mitos narran la llegada de piedras estelares portadoras de vida, conocimiento o transformación. En las tradiciones mesoamericanas, seres emplumados descienden del firmamento.
En las narrativas de los pueblos aborígenes de Australia, ancestros de colores iridiscentes arriban en cuerpos luminosos para infundir vida a la Tierra. Hoy, el concepto de panspermia otorga una base científica a estas ideas. La presencia de aminoácidos en meteoritos, compuestos orgánicos complejos en cometas, y la resistencia de microorganismos a condiciones extremas en experimentos son indicios sugerentes. Sin embargo, en el caso de 3 Atlas, faltan elementos cruciales. No se han detectado biomarcadores complejos, ni aminoácidos específicos, ni bases nitrogenadas, ni cadenas de carbono extensas por encima de las 200 unidades de masa atómica. Los espectros revelan moléculas simples, CO2, H2O, CO e hidrocarburos básicos. Se trata de materia prima para la química prebiótica, no de vida empaquetada lista para ser entregada. El cronograma tampoco respalda una causalidad directa. 3 Atlas emprendió su viaje hace décadas o siglos, mucho antes de nuestras observaciones en Marte, o de cualquier discusión reciente sobre el CO2 que el planeta rojo podría requerir. Postular inteligencias capaces de sincronizar sus acciones con descubrimientos humanos a escala cósmica exigiría pruebas extraordinarias. A este reflejo ancestral se suma un sesgo moderno, el del algoritmo. Las miniaturas dramáticas prevalecen sobre las gráficas espectrales, y un titular que sugiere un misterio alienígena genera más interés que uno sobre química inusual pero natural. La economía del clic impulsa la exageración. Lo especulativo se presenta como probable y lo inusual se magnifica hasta lo imposible. Raramente hay mala intención. Es la deriva inherente a la traducción de ciencia compleja, a canales optimizados para la captación de atención, no para la precisión. Cada reenvío distorsiona ligeramente el mensaje, convirtiéndose en un teléfono descompuesto a escala planetaria. Ni siquiera el ámbito académico es inmune. La ciencia se nutre de resultados y financiación. Un cometa interestelar común puede dar lugar a una nota interesante, pero uno que desafía nuestra intuición química abre portadas y atrae convocatorias. Esto no corrompe la ciencia en sí, pero sí influye en el enfoque. ¿Qué hipótesis se resaltan? ¿Cuánto se matiza un verbo? La sutileza de un matiz puede ser crucial. Para el público, esa sutileza se traduce a menudo en certeza. La historia también nos vacuna contra la idea de nuestra singularidad. Cada generación se considera única, pero los patrones se repiten. Los cometas han visitado el sistema solar durante miles de millones de años. Objetos interestelares probablemente cruzan nuestra vecindad con cierta frecuencia, y es solo ahora que poseemos la tecnología para detectarlos de manera fiable. En 2017, Oumuamua desató especulaciones similares: forma alargada, aceleración no gravitatoria, silencio de radio. Años de investigación inclinaron la balanza hacia procesos naturales, desgasificaciones asimétricas, geometrías inusuales pero posibles, y composiciones distintas a las habituales, aunque dentro de las leyes físicas conocidas. 3 Atlas podría seguir un curso similar. Su intrigante química inicial quizás se explique mediante modelos más refinados de formación de cometas interestelares. El dramático momento de su aparición podría disolverse en pura estadística. En un universo vasto, coincidencias independientes a menudo convergen, y aún así, mantenemos la puerta entreabierta. Podría haber algo que aún no hemos percibido. La clave reside en la humildad epistémica. Reconocer nuestras limitaciones, mantener activas múltiples hipótesis y evitar cerrar la narrativa por prisa o por asombro. Los mitos surgen cuando coronamos prematuramente una interpretación. Mientras 3 Atlas se acerca a Marte, cargamos con milenios de relatos sobre presagios y visitantes. La diferencia ahora es que poseemos herramientas para separar la señal del ruido, para distinguir entre una química genuinamente anómala y una proyección psicológica. Si las empleamos con diligencia, 3 Atlas puede enseñarnos tanto sobre el cosmos como sobre nosotros mismos, cómo observamos, cómo creemos y cómo dudamos. Tras desmantelar los mitos y nuestra vieja costumbre de interpretar señales celestiales, es hora de adoptar una perspectiva más objetiva.
Existen 3 explicaciones plausibles que pueden dar cuenta de su comportamiento. 3 atlas. Cada una postula predicciones claras, exige evidencias específicas y, de confirmarse, nos llevaría a conclusiones radicalmente distintas sobre nuestro lugar en el universo. Elegir ahora sería prematuro. Es preferible establecer las reglas del juego. ¿Qué evidencia debería respaldar cada hipótesis? ¿Qué estamos observando realmente? ¿Y qué piezas faltan? La explicación más sencilla se alinea con la navaja de Occam. Los cometas interestelares deben existir. Sería inusual que no los hubiera. Los sistemas estelares expulsan cuerpos helados durante su formación, y estos objetos vagan durante millones de años hasta cruzarse, en ocasiones, con sistemas vecinos. Esta hipótesis natural predice una evolución química para 3 atlas. Los cometas no son cápsulas estáticas, sino archivos congelados en capas. Con el calentamiento solar, los hielos emergen. Primero el CO2, que sublima a menor temperatura, seguido del CO. Finalmente, el agua, que requiere más energía para pasar al estado gaseoso. Si 3 atlas es un objeto natural, la proporción de CO2H2O debería variar drásticamente al acercarse al perihelio el 29 de octubre. El CO2 se agota primero, dando paso a capas más ricas en agua. Para noviembre, cabría esperar una proporción inversa, de 1 a 3 o menor, con el agua predominante. Los datos observados en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, bajo la misión Rosetta, respaldan precisamente esta estratificación evolutiva. Regiones del núcleo se activan de manera desfasada y las composiciones varían a lo largo de la misión. Los datos actuales de 3 atlas concuerdan con una coma rica en CO2 en una fase temprana. Los análisis definitivos se obtendrán tras el perihelio, cuando recuperemos la visibilidad desde la Tierra. La segunda posibilidad es más audaz, que 3 atlas sea un objeto dirigido, diseñado para aportar CO2 a la atmósfera marciana como parte de un proyecto de terraformación a muy largo plazo. Esta idea exige pruebas extraordinarias, pero es verificable. Un objeto artificial debería exhibir chorros con una direccionalidad persistente hacia Marte durante su sobrevuelo, no el patrón casi omnidireccional propio del calentamiento natural. Una asimetría ocasional no sería suficiente. Estaríamos hablando de vectores dentro de un marco de referencia respecto al planeta, mantenidos durante el 3 de octubre. También serían relevantes los picos cronometrados, aumentos de CO2 correlacionados con la proximidad a Marte, más allá de la simple influencia de la insolación. Hasta la fecha, no hay señales convincentes de sesgo direccional. La desgasificación parece simétrica y coherente con la influencia solar. Sin embargo, el veredicto final dependerá de las observaciones de alta resolución desde la órbita marciana. Mars Express y Trace Gas Orbiter están preparando este tipo de tomas. El principal obstáculo reside en el balance de masas. Incluso si toda la coma de 3 atlas fuera mágicamente atrapada por Marte y a 30 millones de kilómetros, un escenario físicamente inverosímil. El incremento de presión atmosférica sería inferior a una parte por 1000 millones. Una terraformación efectiva requeriría miles de objetos y siglos de aportaciones. La tercera narrativa propone a 3 atlas como un vehículo biológico, un portador de los componentes esenciales para la vida o incluso de organismos viables provenientes de otro sistema estelar. Esta es la hipótesis más especulativa, aunque no viola las leyes físicas conocidas. Si transportara material biológico, los espectros de masa deberían revelar la presencia de compuestos orgánicos complejos, picos por encima de las 200 unidades de masa atómica, aminoácidos, bases nitrogenadas, o al menos, cadenas de carbono extensas. También cabría esperar una química inusual, con compuestos orgánicos liberados de forma episódica, no dictados únicamente por la sublimación térmica, como si contenedores protegidos emergieran al ablacionarse capas específicas. Por el momento, sin embargo, observamos moléculas simples como CO2, H2O, CO y algunos hidrocarburos como metano y etano, además de un brillo esmeralda explicado por C2 y CN.
Estos son relevantes para la química orgánica, sí, pero no son diagnósticos de biología. En meteoritos hemos encontrado aminoácidos, aunque persiste la sospecha de contaminación terrestre. En cometas hemos detectado materia orgánica intrigante, pero no inequívocamente biológica. Distinguir entre estas narrativas exige señales observacionales claras y una comunicación sin ambigüedades. Si la naturaleza prevalece tras el perihelio, la relación CO2H2O debería descender a 2,1 a mediados de noviembre, y los chorros dibujarán un patrón dictado por la topografía y el calentamiento local. Si existe ingeniería, observaremos proporciones estables a pesar del calor creciente y picos sincronizados con la proximidad a Marte. Si se confirma la panspermia, los espectros se poblarán de compuestos orgánicos pesados, y la química mostrará descargas no térmicas a medida que se abran capas protectoras. En cuanto a los vectores, la situación es similar. Lo natural tiende a dispersarse, mientras que lo artificial se empeña en apuntar hacia Marte. Un portador biológico liberaría compuestos específicos en ráfagas temporales. En el ámbito de las masas, la frontera es nítida. Lo natural tiende a permanecer en su estado, mientras que lo artificial podría delatar compuestos sintéticos atípicos. La panspermia requeriría picos por encima de las 200 unidades de masa atómica. La ventaja es que estas señales son, en gran medida, mutuamente excluyentes. No es posible observar simultáneamente un descenso evolutivo del CO2, estabilidad frente al calentamiento y la aparición repentina de compuestos orgánicos pesados. También conviene recordar el terreno común. TRESI Atlas es un objeto real que obedece a la física estándar. No estamos hablando de hologramas, errores instrumentales colosales, ni fenómenos que escapen al ámbito científico. Queda por capturar la información faltante. Para el análisis de los chorros, los orbitadores deben alcanzar precisiones angulares de 1 grado y verificar si la dirección marciana se mantiene durante horas para distinguir entre la insolación y un posible objetivo. Habrá que observar si la intensidad de CO2 sigue más de cerca la distancia a Marte que la curva solar. Para el análisis de compuestos orgánicos, necesitamos búsquedas sensibles de picos por encima de las 200 unidades de masa atómica, justo en el momento de máximo acercamiento. Y para poder hablar de evolución química, se requerirán al menos 2 espectros independientes posteriores al perihelio, además de comprender la estructura del núcleo y los bloques de CO2 o extractos que se subliman en cascada. La ventana crítica se está cerrando. Entre ahora y finales de noviembre, deberíamos recopilar suficientes observaciones para inclinar la balanza. En diciembre, cuando TRES Atlas se aleje del Sol y los telescopios terrestres estabilicen su observación, las respuestas deberían clarificarse. 3 narrativas compiten por la verdad. Dejemos que los datos elijan. Ya hemos delineado 3 hipótesis de trabajo. Ahora necesitan un escenario honesto, evidencias capaces de confirmar o refutar cada una. Ahí reside la belleza de la ciencia real. Acepta el embate del dato, es falsable y no rehúye los umbrales. No se trata de popularidad ni de ejercicios creativos. Tenemos experimentos naturales en tiempo real, con fechas concretas, umbrales medibles y criterios de fallo definidos. Si usted tiene una teoría sobre 3 Atlas, muy pronto el universo le dirá si coincide con ella. La primera prueba es la más fundamental. Se mantiene la proporción de CO2H2 o de 8,1, o evoluciona a medida que el calor solar penetra más profundamente en el núcleo. Si 3 Atlas es un cometa interestelar estratificado, la ruptura debería ocurrir entre el 20 de septiembre y el 10 de noviembre. El CO2, al ser más volátil, debería agotarse primero, permitiendo que el agua adquiera protagonismo. Para el 10 de noviembre, cuando los telescopios terrestres salgan de la conjunción, la relación debería haber descendido a 2,1 o menos, quizás ya con predominio del agua. Si, en cambio, a lo largo de todo el proceso de calentamiento, seguimos observando una proporción de 8,1, estaremos ante otra clase de explicación. Un núcleo masivo, rico en CO2 o una liberación controlada
que mantiene proporciones específicas a pesar de la influencia térmica. El umbral es claro, 8,1. El 10 de noviembre debilita el modelo natural del cometa estratificado y complica las hipótesis de ingeniería. Los instrumentos están listos. El James Webb tomará espectros siempre que sea posible. CHEOPS aportará confirmaciones independientes y los observatorios terrestres iniciarán nuevas campañas a finales de octubre, tan pronto como 3 Atlas emerja de detrás del Sol. La segunda prueba busca rastros en la atmósfera de Marte durante la primera semana de octubre. Es como buscar una aguja en un pajar, pero la sensibilidad de los instrumentos ya roza lo necesario. El Trace Gas Orbiter vigilará las capas altas de la atmósfera entre el 1 y el 7 de octubre en busca de picos transitorios de CO2, aumentos de 1,3 a 80 y hasta 120 kilómetros de altitud. La física hace que esto sea muy improbable. A 30 millones de kilómetros de distancia, la gravedad marciana no es capaz de capturar volúmenes relevantes de gas, pero cualquier anomalía distinta de cero reescribiría nuestra visión de las interacciones a gran distancia entre cometas y planetas. Paralelamente, buscaremos CN y C2. En Marte, estos compuestos son escasos, por lo que incluso pequeñas infiltraciones destacarían sobre el fondo. La tercera prueba se centra en los chorros y su direccionalidad el 3 de octubre. Mars Express, con su cámara HRSC, realizará tomas detalladas durante el máximo acercamiento. En un escenario natural, los chorros siguen la topografía y el calentamiento. Tienden a apuntar alejándose del Sol, con variaciones aleatorias. Si 3 Atlas mostrara chorros persistentes dirigidos hacia Marte, manteniéndose dentro de un rango de unos pocos grados durante 2 horas, la influencia térmica por sí sola no sería suficiente. Sería un patrón que sigue un objetivo y no una fuente de energía. La resolución angular permitirá medirlo con precisión de 1 grado. Si el patrón resulta aleatorio y solar, la hipótesis de direccionamiento artificial se desmoronaría. La cuarta prueba plantea la pregunta: ¿qué impulsa la actividad a principios de octubre? ¿La proximidad a Marte o la insolación? En cometas naturales, la curva de actividad sigue la influencia del Sol. Si detectamos picos de C2 y CN sincronizados con la distancia a Marte, independientemente del flujo solar, estaríamos ante una activación por proximidad. Mediremos cada 6 horas durante la ventana crítica y compararemos los resultados con la línea base de septiembre, cuando 3 Atlas se encontraba más alejado tanto del Sol como de Marte. La quinta prueba busca la presencia de compuestos orgánicos pesados después del perihelio, entre el 1 y el 15 de noviembre. Si el objeto transporta biomaterial, las capas internas, expuestas por la ablación intensa, deberían revelar picos por encima de las 200 unidades de masa atómica, aminoácidos, bases nitrogenadas o al menos cadenas de carbono extensas con firmas claras. También es importante el patrón de liberación. ¿Emergieron tras la sublimación de capas o en ráfagas que delatan la presencia de contenedores discretos? La panspermia requiere ambas cosas: complejidad molecular y un mecanismo de liberación que sugiera protección y conservación. Cada prueba tiene puntos de fallo definidos. O bien observamos lo predicho dentro de los márgenes de error, o la hipótesis no se sostiene. El escenario natural falla si la proporción CO2H2O se mantiene en 8,1 después del perihelio, o si aparecen compuestos orgánicos pesados sin un antecedente térmico claro. Los escenarios de ingeniería fallan si los chorros son azarosos, si no hay correlación entre proximidad y actividad, o si las masas involucradas son irrelevantes para efectos atmosféricos. La panspermia falla si no aparecen compuestos orgánicos por encima de las 200 unidades de masa atómica después del perihelio, o si el patrón observado es el de la sublimación térmica. Sin más dilación, el calendario está fijado. 20 al 30 de septiembre, línea base final antes de la conjunción. 1 al 7 de octubre, ventana para anomalías marcianas y vectores de chorros. 3 de octubre, momento crucial para la direccionalidad. 29 al 30 de octubre, perihelio y máximo calentamiento. 1 al 15 de noviembre,
química post-perihelio y búsqueda de compuestos orgánicos pesados. 1 al 15 de diciembre. Resultados preliminares y análisis independientes. Las implicaciones van más allá de la mera curiosidad. Si 3 Atlas es artificial o biológico, la conclusión es contundente: no estamos solos. Si la hipótesis exótica no se sostiene, la revelación también es profunda. El universo produce fenómenos naturales tan extraños que inicialmente nos parecen imposibles. Una química que expande nuestros modelos de formación planetaria y un cronograma que simula una coordinación deliberada, pero que en realidad obedece a la mecánica orbital. 50 semanas y las respuestas llegarán. Las pruebas están preparadas, los instrumentos calibrados, los umbrales establecidos. 3 Atlas nos revelará la naturaleza del universo que habitamos. Uno en el que somos testigos atentos de una inusual química natural, o aquel otro en el que no estamos solos y apenas comenzamos a descifrar códigos de larga distancia. El reloj avanza. La verdad se acerca a 30 kilómetros por segundo. Ya hemos definido qué medir y cuándo. Ahora debemos escuchar pacientemente lo que la química nos revela. Imaginen intentar descifrar una receta compleja basándose únicamente en el aroma que se cuela desde la habitación contigua, mientras el chef cocina a una velocidad vertiginosa. Eso es lo que estamos haciendo con 3 Atlas. Leemos su fórmula desde 150 millones de kilómetros, con el objeto moviéndose a 30 kilómetros por segundo y transformándose sin pausa bajo el calentamiento solar. El simple hecho de que detectemos algo significativo ya es extraordinario. Que lo detectado rompa nuestras expectativas resulta inquietante. Los números son sobrios y a la vez extraños. La proporción de agua-dióxido de carbono de 8,1 no es solo inusual, es prácticamente la inversa de lo esperado. A modo de comparación, en la mayoría de cometas bien estudiados, el agua predomina sobre el dióxido de carbono por factores de varios a 1, como si uno se encontrara con un iceberg de hielo seco entre témpanos de agua helada. Esta inversión sugiere las condiciones bajo las cuales se formó 3 Atlas. En nuestro sistema solar, el agua condensa a temperaturas más altas y por ello, su línea de nieve se encuentra más cerca del Sol, mientras que el CO2 se congela más lejos, en zonas más frías. De ahí, el sesgo típicamente acuoso. La proporción en 3 Atlas sugiere una arquitectura diferente o un disco protoplanetario con presiones y temperaturas que favorecieron la formación de CO2, o quizás otra historia detrás de su origen. La alternativa reside en el procesamiento interestelar. Millones de años expuesto a radiación cósmica pueden remodelar su superficie, creando una corteza carbonosa que, al ser calentada, libera predominantemente dióxido de carbono. Es una pátina química esculpida por eones. Los análisis espectrales aportan detalles adicionales. Junto al predominante dióxido de carbono y escasas cantidades de agua, se detecta monóxido de carbono, una molécula que requiere temperaturas extremadamente bajas para su formación y permanencia. La relación entre el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, de 0,1 a 0,3, llama la atención. En entornos cometarios, el monóxido de carbono suele ser menos estable. Su presencia sugiere temperaturas de formación muy bajas o procesos químicos que aún no comprendemos completamente. También se observan hidrocarburos simples, como metano, etano y quizás propano. Estos son los ingredientes básicos para la química orgánica compleja, pero la molécula deseada, el pastel de la vida, sigue eludiéndonos. El peculiar resplandor verdoso que ha acaparado los titulares se atribuye a la presencia de dicarbono y, posiblemente, compuestos de cianuro. No es algo excepcionalmente exótico en cometas, pero su prominencia en el cometa 3I 155-2014, también conocido como 2014 UN-271 o Atlas, es destacable. A menudo, el dicarbono aparece cuando el calor descompone moléculas orgánicas de mayor tamaño. Entonces, ¿dónde están las moléculas precursoras? Los instrumentos actuales tropiezan con esta cuestión. Incluso el telescopio espacial James Webb, CNOVST, observa desde la escala de la órbita solar.
capta señales intensas, pero los detalles finos, aquellos que permitirían distinguir entre química natural e artificial, a menudo caen por debajo del umbral de detección. Es como intentar leer la letra pequeña de un libro a 1 kilómetro de distancia. Se percibe la presencia de texto, pero los detalles se desvanecen. El Observatorio Espacial Faint Object Spectrograph, FOS, aunque ya no operativo, confirmó de manera independiente las mediciones principales, pero reveló una ligera variabilidad. Las proporciones de ciertos elementos no son perfectamente estables y fluctúan entre observaciones. Esto podría deberse a ruido instrumental, a condiciones atmosféricas cambiantes, o ser una señal de que la química del cometa evoluciona a medida que se acerca al Sol. Los modelos termodinámicos predicen precisamente esto. A medida que el cometa se adentra en el sistema solar interior, diferentes hielos alcanzan su punto de sublimación de forma secuencial. Si el 3I-155-2014 Atlas tiene una estructura estratificada, con una corteza rica en dióxido de carbono, sobre reservas más profundas, las proporciones de los gases deberían modificarse de manera clara en las próximas semanas. Circula también una hipótesis que se susurra más de lo que se publica. ¿Y si las proporciones fueran artificialmente estables? Si algo mantuviera la relación de dióxido de carbono a monóxido de carbono en torno a 0,1 a 0,3, a pesar del aumento térmico. Esto sería muy difícil de explicar mediante procesos cometarios conocidos, pero inequívoco al medirlo. Los precedentes invitan a la calma y a la cautela. El cometa Halley, en 1997, mostró una química inusual. Más tarde, se supo que se debió a lagunas en los modelos, no a artificio. La ciencia acumula imposibles, que se vuelven comunes al ampliar el marco de comprensión. Por otro lado, el objeto interestelar Oumuamua y el cometa 2I Borisov presentaron características inusuales pero plausibles dentro de los fenómenos naturales. El 3I-155-2014 Atlas parece empujar los límites de lo natural, pero sin cruzarlos por completo. La química observada, además, roza la habitabilidad. Ese abundante dióxido de carbono no es solo un dato curioso. Es precisamente el gas que podría retener calor en la tenue atmósfera de Marte. Si alguien deseara terraformar Marte, el dióxido de carbono sería una elección obvia. Sin embargo, los volúmenes son cruciales. Incluso si toda la coma del cometa, que suma varios millones de toneladas, quedara atrapada por Marte, el aumento de la densidad atmosférica sería menor que una parte por 1.000 millones. Sería como añadir una gota a una piscina olímpica. Para lograr un efecto significativo, se necesitarían miles de objetos similares actuando durante siglos. Los isótopos añaden complejidad. Las primeras señales de carbono 14 y carbono 13, ligeramente desplazadas respecto a la norma solar, no sorprenderían en material interestelar. Podrían indicar otras historias de nucleosíntesis, otros sellos de origen. Sin embargo, las diferencias son sutiles y exigen mediciones sumamente precisas. Y además, está el factor tiempo. El 3I-155-2014 Atlas atraviesa el sistema solar interior con celeridad. Cambian las distancias, los ángulos de observación y la iluminación. La ventana para obtener datos químicos detallados se estrecha y no se reabrirá. Los equipos trabajan contrarreloj. Cada espectro es de un valor incalculable. Cada línea espectral podría rehacer nuestra visión de la química interestelar o revelar procesos que no anticipábamos. Por ahora, el retrato que tenemos es este. No se parece a un cometa rico en agua, según los manuales. No muestra biomarcadores complejos, ni exhibe anomalías que griten artificial. Se sitúa en una zona gris que pone a prueba nuestros modelos sin romperlos. En las próximas semanas, a medida que se acerque al perihelio y alcance su máximo calentamiento, esa ambigüedad química debería resolverse. O veremos la progresión natural de un objeto estratificado poco común, o presenciaremos algo que no encaja en ningún modelo natural conocido. La química no miente, solo necesita tiempo y datos para contarnos su historia. Ya hemos escuchado lo que la química insinúa al borde de su perihelio. Ahora surge otra pregunta crucial.
¿Podría el 3I-155-2014 Atlas albergar siquiera un rastro de vida? La vida deja señales discretas, sin balizas de radio ni geometrías perfectas. Son firmas químicas, patrones moleculares que emergen cuando los procesos biológicos organizan la materia de una manera que la química inorgánica pura rara vez logra. Si el 3I-155-2014 Atlas transportara un eco biológico de otro sistema estelar, esos rastros deberían aflorar. El problema es que, por ahora, no lo hacen. Cuando hablamos de biosignaturas, no nos referimos a criaturas vivientes, ni necesariamente a microbios viables, sino a materia orgánica compleja cuya arquitectura delate el trabajo de procesos vivos. Hablamos de aminoácidos con quiralidad estable, bases nitrogenadas, los ladrillos del ADN y ARN, cadenas largas de carbono con motivos repetitivos, característicos de lípidos o proteínas. Estas moléculas poseen huellas espectrales, es decir, longitudes de absorción y emisión bien definidas. Nuestros instrumentos, desde los espectrómetros del telescopio espacial James Webb hasta el análisis del Trace Gas Orbiter, pueden captarlas si su abundancia alcanza niveles del orden de partes por millón. Sin embargo, el 3I-155-2014 Atlas ofrece de momento solo un prólogo. Presenta dióxido de carbono, agua, monóxido de carbono y algunos hidrocarburos sencillos como metano y etano. Tiene los ingredientes, pero el pastel complejo aún no aparece. El resplandor verdoso de la coma, tan publicitado, se explica por la presencia de dicarbono y, probablemente, compuestos de cianuro. Suelen aparecer cuando el calor descompone materia orgánica de mayor tamaño, y por eso son de interés, pero siguen siendo señales simples. Dos átomos de carbono unidos, o carbono y nitrógeno. Los biomarcadores que buscamos son más pesados y organizados. Decenas o cientos de átomos con una arquitectura que sugiere un ensamblaje dirigido, en lugar de un mero azar químico. Para ajustar las expectativas, conviene recordar el meteorito Murchison, caído en Australia, en 1969. Contenía más de 70 aminoácidos, muchos más que los 20 terrestres, e incluso presentaba excesos quirales. Sonó a triunfo, pero no fue suficiente. Persistieron el riesgo de contaminación y la posibilidad de procesos abióticos capaces de generar quiralidad bajo condiciones especiales. El atractivo no equivale a la prueba definitiva. En el caso del 3I-155-2014 Atlas, la exigencia aumenta un peldaño. Su condición de objeto interestelar, la ausencia de un ruido de fondo terrestre y una química singular lo convierten en un campo de pruebas ideal para la química prebiótica e incluso para la biológica. Pero cualquier hallazgo aquí sería extraordinario y, por tanto, exige pruebas en consecuencia. ¿Qué evidencias convencerían de verdad? Primero, picos de masa por encima de 200 unidades atómicas, tamaños propios de una complejidad bioquímica considerable. Segundo, patrones de construcción definidos, quiralidad persistente, proporciones isotópicas inusuales, motivos repetitivos que apunten a un ensamblaje guiado. Más aún, señales de empaquetado y preservación, material resguardado en el núcleo, emergiendo justo después del perihelio, cuando las capas externas son ablacionadas. El tiempo también aporta información crucial. Las biomoléculas complejas tienen temperaturas de degradación concretas. Si aparecen de forma secuencial, sincronizadas con el desempaquetamiento térmico de las capas, eso favorece la idea de conservación pasiva. Si irrumpen de forma intermitente en momentos no ligados a la insolación, asoma la posibilidad de una liberación activa, como si cápsulas discretas se abrieran bajo condiciones específicas. A todo esto se suman las limitaciones instrumentales. Los mejores espectrómetros están optimizados para gases ligeros, lo esperable en cometas. Rastrear materia orgánica pesada exige bandas de detección más amplias, integraciones de datos largas y, a veces, polarimetría capaz de insinuar la quiralidad. En este panorama, el Trace Gas Orbiter, pese a estar diseñado para la atmósfera marciana, podría ofrecer, durante su sobrevuelo de octubre, una geometría de observación más favorable que la terrestre.
Si el 3I-155-2014 Atlas exhala algo pesado, quizás sea el único instrumento capaz de captarlo sobre el tenue fondo de Marte. En el horizonte permanece la vieja idea de la panspermia. La vida o sus semillas viajan en cometas y rocas. Sabemos que los extremófilos soportan el vacío, el frío y la radiación, y que las esporas pueden entrar en un estado de animación suspendida durante millones de años. Pero sobrevivir no equivale a llegar viable tras una odisea interestelar. A escalas cósmicas, la materia orgánica se degrada, se rompen enlaces, se desordena la estructura, las firmas químicas se apagan. Por eso, lo más realista sería capturar productos de degradación, fragmentos complejos que aún conserven patrones biológicos, quiralidad, isótopos específicos o jerarquías de enlaces poco probables, sin la intervención directa de lo vivo. El contexto marciano añade un elemento de tensión. Los indicios de G0, las manchas de leopardo en arcillas antiguas, permiten suponer una actividad microbiana remota. Si existió, parte de ese material pudo ser eyectado al espacio en impactos. La dinámica orbital permite que una fracción escape del sistema solar, vague durante millones de años y, en ocasiones, regrese. Es una posibilidad remota, no imposible, y sobre todo obliga a examinar los isótopos con mayor minuciosidad. Aún así, incluso con la detección de materia orgánica pesada, en el 3I-155-2014 Atlas, no tendríamos una prueba inmediata de biología. La química abiótica es capaz de generar una complejidad sorprendente. Las nubes moleculares son auténticas farmacias. La formación de cometas puede concentrar estas moléculas y simular firmas biológicas. La diferencia reside en el dibujo, la quiralidad sostenida, las proporciones isotópicas específicas y los motivos reconocibles. Actuando en conjunto, es la suma de estos rasgos, no cada uno de forma aislada, la que construye un argumento sólido. Queda además el factor geométrico. La conjunción solar, cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y el cometa, ciega a nuestros telescopios justo cuando la proximidad a Marte nos ofrece el mejor laboratorio. Los orbitadores marcianos serán nuestros únicos ojos en las pocas horas decisivas. Si el 3I-155-2014 Atlas libera material pesado, habrá que capturarlo al primer intento. El balance provisional es prudente. De momento, el 3I-155-2014 Atlas no se parece a un cometa acuoso típico. No muestra biomarcadores inequívocos. Tampoco exhibe señales de artificio. Se sitúa en una zona gris que pone a prueba nuestros modelos sin romperlos. Por eso, conviene no cerrar hipótesis prematuramente. El desenlace puede ser doble, o bien, tras el perihelio, se imponen la estratificación y la termodinámica. Las proporciones gaseosas cambian. Afloran hielos internos. El color verde se atenúa y el relato encaja en una evolución rara pero natural. O bien aparece aquello que falta. Crecen líneas espectrales pesadas. Emergen series de emisiones, no dictadas solo por la insolación. Y en los isótopos y la quiralidad se dibuja un patrón único. Entonces, la conversación cambiará de escala. Por ahora, seguimos en la tierra de las moléculas simples y de la paciencia metódica. La química no miente, solo necesita tiempo y datos para contarnos la historia completa, no solo su primera página. En cuestión de semanas, el 3I-155-2014 Atlas quedará encajado en una naturaleza ampliada o abrirá un marco completamente nuevo. En ambos casos, sabremos más del cosmos y, de paso, de nosotros mismos que ayer. Hemos recorrido la química, los instrumentos y las posibles biosignaturas. Falta un plano, sin el cual el cuadro queda incompleto. ¿Cómo miramos? En toda investigación seria, llega un momento en que entiendes que no solo observas el fenómeno te observa a ti. Te obliga a poner frente al espejo tus filtros, expectativas, narrativas y atajos mentales. El 3I-155-2014 Atlas no es solo un cometa interestelar con química extraña. Es un espejo. Muestra cómo lidiamos con la ambigüedad, cómo nuestro cerebro traza patrones cuando los datos aún son borrosos.
como la prisa por responder puede torcer, casi sin darnos cuenta, la pregunta misma. Empecemos por lo obvio, el sesgo de confirmación. Semanas antes de que el 3I-155-2014 Atlas entrara en escena, la NASA hablaba de las manchas de leopardo en G0, texturas en arcillas antiguas que podrían insinuar actividad microbiana. Y casi al instante, aparece un visitante interestelar cargado de dióxido de carbono, justo el gas que podría engordar una atmósfera marciana. El timing suena perfecto, casi cinematográfico. Ahí está el truco. Conectamos hechos que quizás no guardan ninguna relación causal. El 3I-155-2014 Atlas comenzó su viaje hace décadas o siglos, mucho antes de nuestras noticias sobre Marte. Tomamos dos hallazgos independientes, posible vida antigua y una cometa rica en dióxido de carbono, y construimos una narrativa, porque a la mente le alivian los patrones, incluso cuando faltan los hilos conductores. Así opera el sesgo de confirmación. Leemos lo nuevo para reforzar lo que ya creemos. Si esperas inteligencia extraterrestre, el timing del 3I-155-2014 Atlas parece una prueba de entrega dirigida. Si eres escéptico, el mismo timing ilustra nuestra pericia para encontrar sentido en el ruido. Luego llega el sesgo de disponibilidad, amplificado por el ecosistema visual. Las imágenes virales de la coma Esmeralda se sienten más verdaderas que una gráfica espectral. Una foto de luz verde en el vacío convoca intuiciones, ciencia ficción, misterio, lo otro. Un espectro con dicarbono, alrededor de 565 nanómetros, es más preciso, pero menos visceral. Procesamos imágenes más rápido que tablas. Una miniatura puede fijar el marco interpretativo antes de que la corteza prefrontal evalúe los números. Dióxido de carbono, agua, 8,1. Una posible referencia a una composición o ratio. Sobrevuelo, patrones, kilómetros, masas estimadas. Para cuando llegan las cifras, la emoción ya ha moldeado la lectura. Los algoritmos de las redes sociales explotan esto. Optimizan la atención, no la exactitud. Las miniaturas que insinúan contacto vencen a las que hablan de química inusual, pero natural. Las limitaciones instrumentales pierden ante los titulares con un toque de conspiración. El creador de contenido siente la economía del clic. Sube el volumen a lo especulativo. Baja el de la incertidumbre. No suele ser malicia. Es el efecto colateral de transmitir ciencia compleja en canales que compiten por segundos de mirada. Cada retransmisión añade una microdistorsión. Química inusual deviene composición imposible, coincidencia intrigante, coordinación sospechosa, hipótesis especulativa. Así, una hipótesis especulativa se convierte en una teoría probable. Cuando la historia llega al gran público, puede haber pasado de la cautela científica a la proclamación. Los científicos tampoco son inmunes. Trabajan en un sistema donde la visibilidad y la novedad se premian. Un cometa interestelar corriente asegura una buena publicación. Un objeto que empuja los límites de la química cósmica promete portadas, invitaciones y financiación. Esto no traiciona la integridad científica, pero sí el encuadre, la formulación de resultados, las hipótesis enfatizadas, el grado de cautela en las afirmaciones. La distancia entre nuestros datos son consistentes con y nuestros datos sugieren parece semántica para los no especialistas, pero comunica certezas distintas. Suma el sesgo de novedad, el sueño íntimo de cada generación de reescribir los libros. A veces, esto empuja a leer ambigüedades con un entusiasmo mayor que la evidencia. La historia abunda en ejemplos. Los canales de Lowell en Marte nacieron de la expectativa y de lentes limitadas. Donde él veía geometría, mejores telescopios vieron geología. La señal WOW de 1977 alimentó décadas de búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, hasta que otras explicaciones ganaron peso. Los púlsares, descubiertos en 1967, fueron etiquetados como LGM, Little Green Men, hombrecillos verdes, porque su regularidad parecía demasiado perfecta. El patrón se repite: rareza real, instrumentos limitados, hipótesis tentadoras, y luego el ensanchamiento de la física.
El contexto cultural también cuenta. En tiempos de ansiedad climática, la idea de terraformación resuena. Si alguien ya está modulando planetas, quizás nuestro destino no esté sellado. Con el auge de la inteligencia artificial, imaginar sistemas inteligentes más allá de la Tierra suena menos inverosímil que antes. Nada de esto invalida la investigación científica. Sí crea marcos interpretativos que influyen en nuestra búsqueda. Buscamos con más ganas aquello que dialoga con nuestros miedos y esperanzas actuales y dejamos en la sombra explicaciones que exigen marcos de pensamiento nuevos. La revisión por pares filtra parte de estos sesgos, pero también tiene sus límites. Quien revisa trae su propia escuela de pensamiento. La máxima afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Exige acordar qué se considera extraordinario. Añade la urgencia. El 3I 155-2014 Atlas cruza el sistema solar interior. Las ventanas de observación se cierran y existe una urgencia por publicar antes de que el objeto se oculte. En la carrera por llegar primero, el análisis puede perder precisión. Los modelos de financiación, a menudo ligados a resultados llamativos, en plazos estrechos, agravan la presión. Los resultados nulos venden peor que los hallazgos espectaculares. La democratización de las herramientas de observación añade matices. Aficionados con ópticas ambiciosas capturan datos valiosos. A veces detectan lo que falta, pero sin el contexto técnico adecuado es fácil amplificar artefactos o malinterpretar fenómenos naturales. Por eso, se necesitan contrapesos metódicos, equipos independientes, metodologías distintas aplicadas a los mismos datos, transparencia de los límites y errores. En el fondo, necesitamos sentirnos cómodos con la incertidumbre, con el no saber. Estrellas de neutrones, agujeros negros, energía oscura, fueron en su día considerados imposibles, hasta que cupieron en marcos teóricos ampliados. El 3I 155-2014 Atlas podría ser un caso más. Química interestelar que nos obliga a afinar modelos, sin recurrir a lo exótico. O podría ser algo sin precedentes. La clave es sostener la apertura mental y resistir el salto a conclusiones apresuradas, con datos incompletos. En 5 semanas dispondremos de mucha más información. Química post-perihelio, vectores de los jets, señales de interacción con Marte, si las hay. Que sean los datos, no nuestras expectativas ni sesgos, quienes decidan el desenlace. Mientras tanto, reconocer la influencia de estas fuerzas invisibles ya mejora la objetividad. Somos criaturas de historia y cultura, tanto como de razón. Entender cómo esas fuerzas moldean nuestra mirada es el primer paso hacia una observación más clara del cosmos que intentamos comprender. Ya hemos despejado el velo de los sesgos y vuelto a los datos. El siguiente paso es la ejecución. El universo no ajusta su agenda a nuestras conveniencias. Mientras debatimos hipótesis y calibramos instrumentos, el 3I 155-2014 Atlas avanza hacia Marte a unos 30 kilómetros por segundo. Cada día perdido no vuelve. Cada ventana de observación fallida representa información que nadie recuperará. El margen para obtener respuestas se estrecha y necesitamos un plan que maximice cada minuto disponible. La fase crítica comienza el 25 de septiembre. La conjunción solar vuelve casi inútiles los telescopios terrestres. Durante 4 o 5 semanas, nuestros únicos ojos serán los orbitadores marcianos Mars Express y el Trace Gas Orbiter. Diseñados para el planeta rojo, se convierten de pronto en la única rendija hacia uno de los episodios celestes más reveladores de la década. El Mars Express, en órbita desde 2003, cuenta con la cámara estereoscópica High Resolution Stereo Camera, HRSC, para seguir la morfología de la coma durante el acercamiento. El espectrómetro de imágenes Omega, si bien está optimizado para el terreno marciano más que para la coma cometaria, se beneficia enormemente de la proximidad. Un instrumento no perfecto rinde mucho mejor cuando la distancia se acorta. El Trace Gas Orbiter es nuestro principal oído químico. Sus instrumentos NOMAD y ACS buscan trazas con una sensibilidad de partes por billón. Si el 3I 155-2014 Atlas libera material hacia la atmósfera marciana,
o si su coma exhibe materia orgánica compleja, el Trace Gas Orbiter es quien tiene las mayores posibilidades de detectarlo. Las fechas son cruciales. Del 1 al 7 de octubre se abre la ventana dorada. El cometa estará lo bastante cerca para que posibles intercambios de material sean detectables, pero no tanto como para saturar los instrumentos. Esa semana determinará si vemos indicios de transferencia de masa entre la coma y las capas altas de la atmósfera marciana. El 3 de octubre marca el clímax. La distancia será de entre 28 y 30 millones de kilómetros. La menor distancia a cualquier planeta en toda la trayectoria del 3I 155-2014, Atlas. Si existen jets direccionales, deberían ser evidentes entonces, influenciados por la máxima atracción gravitatoria marciana. Si hay química que se activa por proximidad, el pico de actividad se registrará en esas horas. El guión está milimétricamente diseñado. El Mars Express tomará secuencias cada 3 horas del 2 al 4 de octubre para capturar la evolución estructural de la coma. El Trace Gas Orbiter realizará sondeos atmosféricos cada 6 horas, buscando alteraciones fugaces, ligeros picos de dióxido de carbono o rastros de cianógeno o dicarbono entre 80 y 120 kilómetros de altura. La clave es la sincronía. Dos perspectivas casi simultáneas posibilitan triangular y reconstruir una estructura tridimensional y posibles vectores de chorros. Un lapso de 30 minutos puede separar un hallazgo concluyente de un vacío absoluto. Del 10 al 15 de octubre se producirá la primera interrupción para el análisis. La telemetría desde la órbita marciana demora entre 14 y 22 minutos en ser recibida. Posteriormente, se procederá a la eliminación de artefactos, recalibraciones y resúmenes de las operaciones. A mediados de mes, deberíamos obtener los primeros contornos definitivos del sobrevuelo, no la conclusión final, pero sí una silueta confiable. En ese momento, se redefinirán las prioridades. Si el instrumento HNRSC, High Resolution Nature and Resource Spectrometer Camera, detecta chorros con una orientación constante, la atención se centrará en los vectores y la cronología. Si el instrumento TIGO, Thermal Infrared Gas Observer, identifica anomalías en la atmósfera, el enfoque se desplazará hacia la dispersión, las tasas de deposición y los tiempos de residencia. Y si ambos instrumentos no registran actividad, eso también constituye información valiosa. Los límites de la interacción entre el cometa y el planeta, dadas las condiciones geométricas actuales, se presentan más cercanos a cero de lo anticipado. El 29, 300 de octubre, asumiendo que 2930 es un error y se refiere a un día específico, como el 29 o el 30 de octubre, se alcanzará el perihelio a una distancia de 1,4 unidades astronómicas, UA, del Sol, lo que implicará la máxima insolación. Los hielos superficiales deberían consumirse y las capas internas deberían reaccionar. El objeto Atlas se asemeja a un sándwich estratificado. La proporción de dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O, deberá disminuir. Si se mantiene elevada, nos enfrentaremos a una situación distinta. La desventaja es que el perihelio ocurrirá aún bajo la penumbra de la conjunción vista desde la Tierra. Serán factibles las observaciones coronográficas y el uso de técnicas solares especializadas. La mayor parte de los datos se recibirá posteriormente. Por ello, del 1 al 15 de noviembre, se habilitará el periodo más valioso. El objeto habrá transitado por el entorno solar intenso. La corteza exterior se habrá desprendido. La respiración observada provendrá del interior. Con líneas de visión despejadas, se podrán desplegar campañas coordinadas de espectroscopía, polarimetría y fotometría. Si hay presencia de compuestos orgánicos complejos, este será el momento óptimo para detectarlos antes de que el enfriamiento los oculte nuevamente por debajo del umbral de detección. Entre el 15 y el 30 de noviembre aparecerán los análisis independientes. La comunidad científica se basa en la replicación. Equipos diferentes, métodos distintos, búsquedas de artefactos, verificaciones de calibración, cotejo de lecturas dispares.
Lo revolucionario observado en octubre puede volverse cotidiano en noviembre. Y lo modesto, adquirir mayor relevancia al comprender el patrón subyacente. En diciembre, con los instrumentos 3 y Atlas ubicados lo suficientemente lejos del brillo solar para permitir observaciones estables, y aún así lo suficientemente cerca para obtener espectros de calidad, debería surgir un primer consenso sobre sus características inusuales. Se comenzarán a circular manuscritos en espera de revisión por pares. Se establecerá el registro formal de este evento. Este cronograma incluye la toma de decisiones. Si los datos de octubre sugieren la presencia de artificio o incluso biología, las agencias espaciales podrían redirigir recursos. Se contemplarán ventanas de observación adicionales en el telescopio espacial James Webb, JWST, asumiendo que JWST es una errata. Tiempo prioritario en grandes telescopios terrestres y extensiones para receptores de banda estrecha. Si se confirman su origen natural, el enfoque se desplazará hacia la evolución de cometas interestelares y su papel en la química de formación planetaria. El presupuesto impone restricciones. Cada hora de uso en instrumentos de vanguardia representa una hora que otro proyecto no tendrá. Las direcciones de los observatorios deben equilibrar el impacto científico con el retorno de la inversión, ajustando las prioridades sobre la marcha. A esto se suma la logística internacional, los archivos de la Agencia Espacial Europea, ESA, los regímenes nacionales de acceso y los ritmos de publicación de productos rápidos. En ocasiones, se requiere tanta diplomacia como ingeniería para que equipos distribuidos en diferentes tareas operen de manera cohesionada. La comunicación pública es otro frente de acción. Entre octubre y diciembre, los resultados preliminares circularán y a menudo serán objeto de interpretaciones erróneas. Es fundamental mantener la transparencia y la responsabilidad, compartiendo los hallazgos significativos y, al mismo tiempo, enfatizando las limitaciones e incertidumbres para evitar que la narrativa se desvíe. En 12 semanas, la fase activa de observación habrá concluido. El objeto Atlas se alejará, su brillo disminuirá, y a principios del año 2026 será apenas un tenue punto de regreso al espacio interestelar. Para entonces, habremos aprovechado al máximo las capacidades tecnológicas disponibles. Las dicotomías, si es natural o artificial, si es una coincidencia rara o una improbabilidad deliberada, habrán sido respondidas o acotadas con claridad. El tiempo apremia. El universo nos ha brindado una oportunidad excepcional para estudiar materia interestelar de cerca. La forma en que la aprovechemos determinará si Atlas y 3 se convierte en una nota al pie de página o en un punto de inflexión que obligue a reescribir un capítulo de la ciencia. Los próximos 60 días dictarán cuál de estas dos posibilidades se materializará. Más allá del cronograma y las ventanas de observación, reside la estructura más elemental y decisiva: una fecha, una distancia y una composición de gases atípica. El 3 de octubre de 2025, a una distancia de 28 a 30 millones de kilómetros, con un predominio de dióxido de carbono del 8,1%, donde se esperaba hidroxiácido, HC2O. 3 datos concretos que transformaron un punto remoto en uno de los enigmas más acuciantes de la actualidad. Ahora poseemos algo más que especulaciones: un mapa de evidencias y umbrales, y quizás la serenidad de un desenlace honesto. Entre las fechas señaladas, el 17 de octubre, el 29 de octubre, el 1 al 5 de noviembre, obtendremos respuestas o, como mínimo, preguntas mejor formuladas. Hemos construido jaulas conceptuales para nuestras hipótesis y establecido las condiciones bajo las cuales deben sustentarse o ser refutadas. Si después del perihelio, la proporción CO2 a H2O desciende por debajo de 3,1, la explicación natural ganará un terreno sólido. Si se mantiene por encima de 6,1, estaremos ante una química que excede los límites de nuestros modelos de formación de cometas. Si el 3 de octubre los chorros apuntan de manera continua hacia Marte dentro de un rango de 2 horas, ningún proceso natural conocido lo explica.
Si permanecen aleatorios, la hipótesis de un direccionamiento artificial se desmorona. Si, tras el máximo calentamiento solar, aparecen líneas de masa molecular de 200 unidades de masa atómica, UMHA, la panspermia merece una consideración seria. Si incluso después de la ablación de las capas externas continuamos observando únicamente moléculas simples, TRES y Atlas seguirán siendo químicamente intrigantes, pero biológicamente inertes. Estos no son ejercicios retóricos, sino criterios medibles de refutación capaces de excluir explicaciones atractivas pero erróneas. La ciencia progresa tanto al descartar como al confirmar. Para diciembre, habremos descartado al menos 2 de nuestras 3 hipótesis principales, quizás las 3. E incluso si la hipótesis exótica fracasa, si TRES y Atlas resulta ser simplemente un cometa interestelar natural con una química inusual, el aprendizaje será profundo. Ampliaremos el catálogo de lo posible. Esas proporciones extremas de CO2, la dramática sincronización temporal, la proximidad marciana durante nuestro período de ceguera terrestre. Todo ello seguirá demandando una explicación. La formación de cometas en sistemas distantes podría ocurrir bajo condiciones muy diversas. La línea de hielo del CO2, en ciertas estrellas, podría favorecer su acumulación frente al agua de maneras que apenas empezamos a modelar. Y el procesamiento interestelar, a lo largo de millones de años de radiación, puede esculpir superficies carbonosas que, al calentarse, exhalen principalmente CO2. En cuanto al momento cinematográfico, podría ser la huella de un universo vasto y activo, donde fenómenos extraordinarios a veces convergen. Siempre ocurren muchas cosas simultáneamente. De vez en cuando, algunas se alinean y parecen guiños dirigidos a observadores, con afinidad por los patrones. Lejos de trivializar el hallazgo, esto lo realza. Lo ordinario también puede ampliar nuestra comprensión. Atlas es apenas el tercer visitante interestelar confirmado. Cada uno de ellos nos ha enseñado algo único sobre las condiciones en el espacio interestelar, los tipos de objetos que vagan por el vacío y la diversidad química de los sistemas planetarios. En las próximas semanas, mientras los orbitadores marcianos capturan datos irreemplazables y los telescopios terrestres aguardan la continuidad de las observaciones, viviremos la ciencia en tiempo real. No la versión pulida que se encuentra en los manuales, sino el proceso vivo, incierto y emocionante de enfrentar lo desconocido, con herramientas imperfectas e hipótesis provisionales. Ese proceso exige humildad tanto como rigor. Humildad ante las limitaciones instrumentales, las trampas cognitivas y lo que aún desconocemos. Rigor para mantener los estándares de evidencia, distinguir la correlación de la causalidad y resistir la tentación de interpretar datos preliminares como conclusiones definitivas. Los próximos meses serán un estudio de casos sobre cómo la ciencia moderna aborda fenómenos potencialmente transformadores. Equipos independientes, analizando el mismo conjunto de datos, revisión por pares, descartando interpretaciones erróneas, y un consenso que emerge donde antes solo existía ambigüedad. Es un mecanismo imperfecto y a veces arduo, pero notablemente eficaz para separar la verdad de la ilusión a largo plazo. También observaremos cómo el escrutinio público moldea la investigación en la era digital. Cada resultado preliminar será diseccionado, amplificado por algoritmos que priorizan la interacción y filtrado por marcos culturales ajenos a la evidencia científica. Quienes estudian TRES y Atlas lidian con la incertidumbre técnica y, al mismo tiempo, con la presión social de ofrecer certezas ante preguntas que quizá requieran años para resolverse. En el centro de todo permanece un objeto sencillo, un viajero helado de otro sistema, que exhala gas en el vacío y obedece las mismas leyes que todo lo demás. Por exóticas que resulten sus propiedades, TRES y Atlas forman parte del universo natural que llevamos siglos estudiando. Si desborda nuestros modelos, los ampliaremos. Quizás esa sea la lección fundamental. El universo es sistemáticamente más extraño y diverso de lo que predicen nuestras teorías, pero nunca tan extraño como para escapar al alcance científico. Los púlsares parecieron ser señales inteligentes, hasta que comprendimos las estrellas de neutrones. Los cuásares desafiaron la intuición
hasta que observamos agujeros negros supermasivos. La energía oscura sigue siendo enigmática, pero actúa con coherencia. TRES y Atlas terminarán formando parte de esa lista de fenómenos aparentemente imposibles que encontraron su lugar dentro de nuestro marco de comprensión ampliado. La comprensión completa puede demorar meses, años o décadas. La historia sugiere que las explicaciones finales son, a la vez, más sorprendentes y más sobrias de lo que imaginamos hoy. Mientras tanto, esperamos y medimos. Esperamos que la primera semana de octubre nos traiga observaciones orbitales, que finales de octubre aporten datos más profundos sobre la composición química y que noviembre nos ofrezca líneas espectrales nítidas para la espectroscopía terrestre. Esperamos, medimos, dormimos y luego cotejamos las cifras cuando llegan los datos. Entre el momento presente y la conclusión definitiva reside la verdadera ciencia. Observación cuidadosa, análisis riguroso y paciencia en un proceso que revela la verdad por capas. Las siguientes ventanas de observación, el 17 de octubre, del 29 al 30 de octubre y del 1 al 5 de noviembre, determinarán si TRES y Atlas pasará a la historia como una curiosidad química o como el hallazgo que redefinió nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. En cualquier caso, actuaremos como mejor sabemos hacerlo. Afrontaremos lo desconocido con curiosidad, no con miedo, con herramientas, no con superstición, con preguntas precisas, no con respuestas apresuradas. El 3 de octubre se aproximó a una distancia de entre 28 y 30 millones de kilómetros, con una proporción de gases que no debería existir, acercándose a un planeta que en su día fue habitable en una época que apenas podemos observar. Esperamos y medimos. Luego verificamos las cifras y escuchamos qué historia nos cuenta realmente el universo.